quedar en vida. Yo quiero vivir. Yo siempre digo que con ese deseo voy toda mi vida. Y así mi vida transcurre en esos baches que yo comento, donde tengo que pasar una época muy dura, donde estaba en manos del enemigo, fui torturado, viví un año en la prisión, después de haber pasado del hospital a la prisión, y en el Pesaj del año 71 se me libera por presión internacional, en ese momento la que estaba la actriz princesa Chris Kelly y también el Papa de entonces. Eso es lo que me comentó la primera ministra de entonces, Golda Meir, y Moshe Dayan, que eran Moshe Dayan en esa época era el ministro de Defensa, y Golda Meir, la primer ministro, y también quien era el comandante jefe del ejército, Jaime Barlet. Hoy en día son calles importantes acá en Israel. Pero esa época que yo viví, yo cuando volví, claro, esperaban ver a una persona totalmente frustrada, traumatizada. Yo entendí que tenía que tomar la decisión de si voy a ser un pobre veterano herido de guerra toda mi vida o si voy a ser un hombre que va a enfrentar la vida a pesar de las adversidades y a pesar de lo incómodo que es estar mutilado, que te falta una mano derecha y que sos un hombre joven y que bueno, de repente te encontrás de ser un deportista, un paracaidista, todo lo que en ese momento me llenaba de orgullo, ser un herido de guerra, lo que nosotros acá decimos Neje Tzahal. Y mi decisión fue, no, yo voy a salir del agua otra y otra y otra vez. Y eso es lo que yo muchas veces hablo con la gente joven, ¿no? De que nosotros vemos la realidad que la gente es joven, a veces se ahoga en un vaso de agua porque le fue mal en una prueba, porque se enojó con la novia o con el novio y en ese momento todo es un drama. Y cuando a veces yo entendí las cosas en otras proporciones y entendí que solamente se solucionan las cosas cuando las enfrentas. Y yo tenía que enfrentar la vida. Tuve la suerte de casarme con una compañera que varios de ustedes conocen, que fue el motivo también de ayuda para poder superar situaciones que uno vive después de una época tan dura, situaciones traumáticas, porque nadie puede decir que uno sale totalmente ileso de una situación así. Las heridas, la amputación, son cosas superables. Pero cuando el alma se quiebra, es muy difícil de poder juntarla de nuevo y que quede como estaba. Pero también con eso se puede vivir. Y encontrar sentidos a la vida. Estudié en la Universidad de Tel Aviv filosofía. Era muy práctico para nada, pero era lo que a mí en ese momento me podía interesar porque no había otra profesión que
que yo la veía como mía. Después de estudiar, volví al ejército a servir voluntariamente como oficial en el cuerpo de paracaidistas, cerca a los combatientes, pero ya era un oficial, digamos, de comandancia, es decir, estaba en la comandancia, no estaba en el frente. Después de unos 2 años y medio me libré del ejército y empecé mi vida civil. Ya había nacido Miri, mi primer hija. Miri iba a cumplir en octubre 48 años. Y después nació Galit en el año 74. Y después nació Lital, 3 mujeres. Acá decimos Abuel Banat, porque nada de Abuel Banat es el padre de hijas, que no es muy no sé decir honorable, pero que la cultura árabe, digamos, popular, no están muy orgullosos de tener 3 hijas. Los varones son lo importante. Cuando tuve la primera, en realidad yo quería un varón. Cuando tuve la segunda, no me interesaba que venga importante, como se dice acá, que sea sano, vino caliente. Pero ya para la tercera quería solamente mujer. Y en realidad no me equivoqué. Yo creo que fue una de las razones más contundentes para poder superar todos los baches. Y Susi a mi lado fue mi compañera y hemos pasado muchas cosas juntos. Susi venía ya de una tragedia familiar que en el libro la cuento. Y nosotros ahí solos, tomados de la mano, metafóricamente hablando, salimos a la vida y creo que hemos tenido logros que hoy en día a mí, a esta altura de mi vida, con la perspectiva que uno tiene, está orgulloso de haber hecho lo que hice. Pero no porque yo estoy orgulloso porque fui una eminencia, sino porque decidí y no me equivoqué. Valía la pena quedar en vida, valía la pena vivir. Hoy cuando miro a mis 9 nietos, ya tengo nietos de 23 años, otro que estaba en el ejército, una nieta que se incorpora ahora en septiembre y otros nietos. Es decir, yo en realidad no dije yo quiero vivir. Yo di la oportunidad de crear un mundo, porque esos 9 nietos van a tener hijos, van a tener nietos. Y bueno, hay el rabino Shlomo Levi, seguramente lo conoces, Marcelo, me hizo una cuenta matemática y me dijo que por esa decisión dentro de 10 generaciones van a vivir 180.000 personas de mi sangre. Ahí me di cuenta, la vida me enseñó, pero la importancia que tienen nuestras decisiones y no solamente importancia que tienen. Entendí que nuestras decisiones no son solamente para nosotros. Yo muchas veces escucho, generalmente gente joven, que dice, yo decido para mí, es mi vida. Tengo derecho a decidir para mí. No. Nosotros no decidimos para nosotros. Nosotros decidimos para todo el mundo a venir. Porque si yo hubiera decidido no salir del agua, mis hijas no hubieran nacido, mis nietos no hubieran nacido y todas las generaciones a venir, como Shlomo Levi dijo, esos 180.000, de acuerdo, tomando esos 9 nietos como base, tampoco vendrían a este mundo. Quiere decir que tenemos que tomar esa responsabilidad de saber que nuestras decisiones no son solamente para nosotros.
Y bueno, en la vida de trabajo decidí entrar en los negocios. Yo fui una persona bastante popular por los hechos vividos y se me abrían puertas importantes y entré en el negocio de la publicidad, que a mí me interesaba porque todo lo que sea creativo a mí me interesa. Y un día, sentado con mi finado hermano mellizo, pensamos en por qué no empezamos a importar de Argentina lo que acá se trae trullo. Tanto los cassettes de música, hablando de los años 80, más allá de, cercanos a los 90. En el año 87 viajé a Argentina, traje un montón de cassettes en una valija y traté de distribuirlos acá con música argentina. Mercedes Sosa, toda la música popular o clásica argentina. Y yo sabía que había un público. Claro que el público objetivo mío empezó siendo el público argentino en particular y después el público israelí en general. Y así empezó todo cuando en el año 87 decidí viajar a Argentina, ayudado por mi familia, que era mi hermana y mi cuñado en Buenos Aires. Mi hermana, que en paz descanse, falleció en el 2015. Y empecé a hablar me conectaron con Juan José Jusid, Juancho, que era un director de cine importante entonces y ahora. Y con ese conocimiento, yo, total Isidro Miguel, pude llegar a los distintos importantes directores de cine, Aristarain y otros más que me han permitido obtener los derechos de sus obras. En esa época, me acuerdo, era Doria con Esperando la carroza, o Darse cuenta con Jusid de la Made in Argentina, o Los gauchos judíos, distintas películas de la época con éxito en Argentina. Y estoy hablando del año 87 y ya me quería preparar con conocimiento de que la revolución de los medios iba a llegar en algún momento, porque ya en Estados Unidos la televisión ya empezaba por cable. En Argentina, este señor armenio, Arnequian. Y de ahí aprendí que en Israel va a llegar esa tecnología y los contenidos van a tener un lugar importante. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército, mis compañeros no sabían dónde quedaba la Argentina. Si yo les decía que estaba en Europa, ellos me creían. No sabían qué idiomas hablaban Argentina, pero no por falta de cultura, porque Argentina, en esa época, el mundo era muy grande y los océanos eran tremendos y quién sabía lo que había después del océano. Hoy en día es un mundo mucho más pequeño, todos conocemos todos y en el mismo día sabemos qué es lo que sucedió en Bangladesh o en Corea del Norte con Corea del Sur, cosa de que en otras épocas tardaba tiempo hasta que nosotros teníamos esas noticias en el conocimiento. Y así empecé a importar novelas, empecé con películas
que no tuvieron éxito acá. Es decir, el público no se enganchó, porque el hecho de que entendí, yo muchas veces se dice que el inteligente no hace o no entra al lugar que el vivo sabe salir. Yo sabía salir de situaciones embarrosas, pero yo entraba. Yo decía que el que no intenta no puede lograr nada. Y las películas en realidad no me dieron satisfacciones económicas porque las salas de cine solamente compraban películas americanas, norteamericanas, o europeas, francesas, italianas, de los grandes directores de entonces, ¿no? Y las películas argentinas no sabía quién era Lizarán, ni quién era Dorian, ni quién era Jusid. Yo lo invité a Jusid en esa época, en el 88, a un festival de cine, 87, un festival de cine en Haifa. Pero más allá de los festivales, las películas argentinas no funcionaban. El español no era un idioma que la gente escuchaba o le interesaba. Acá el idioma era el inglés generalmente. Está todavía, pero en esa época todo lo que viene de los países sajones era mucho más atractivo. Pero yo tenía que vivir ese desafío, yo tengo que importar cultura, porque mis compañeros no sabían nada y eso un poco el ego, el corazón, digamos, de quien nació en esa cultura, se sentía ofendido por el hecho de cómo no saben dónde está la Argentina. Pero bueno, era una Argentina que tampoco no podía mucho venderla con la época de Onganía, si no me equivoco, después vino. Pero yo tenía ese deseo y entré en ese desafío de hacer conocer a Argentina por intermedio de la cultura argentina. Traje el fútbol argentino, ya después en el año 94 traje a la selección con Maradona, traje la selección brasileña y más tarde conocí a la gran amiga y querida Mercedes Sosa y fui representante de ella acá en Israel y tuve muchos buenos momentos en otros lugares del mundo porque tuvimos una relación amistosa muy, muy significativa para mí. Y yo, más allá de eso, pensé en en los contenidos que podrían servir a los medios a venir. Acá los cables empiezan a funcionar en el año 90, en el mes de marzo del 90. Y yo ya tenía para los cables todas esas películas que no me habían funcionado en el cine. Y ahí puse a Esperando la Carroza y Darse Cuenta y No me toquen a la nena. Y qué sé yo, ya los títulos me los olvido, pero había un montón de películas que me habían dado para que pueda. Yo convencí a los directores de allá, a los dueños de los derechos, que las películas legales van a combatir a las películas truchas que se traían y que de eso no iba a salir nada. En esa época la gente quería ver las películas de su cultura, los argentinos. Entonces en Argentina había quien, varios, no uno, sí, las grababa y las mandaban por un VHS, pero claro, las generaciones que bajaban se veía algo borroso más o menos, no tenía ninguna calidad ni nada. Yo entendí que hay lugar para traer lo legal y para traer películas con derechos. No me sirvió en el cine, pero después me sirvieron para la televisión. Paralelamente a eso,
empecé con las telenovelas. La primera telenovela que tuvimos acá en Israel fue una telenovela justamente venezolana. Con Verónica Castro. Enseguida me voy a acordar el nombre. Una novela muy famosa con Verónica Castro. Y después la primera argentina que resultó un éxito increíble fue con Luisa Curió, la historia, La extraña dama. Después vinieron las venezolanas, Cristal, Topacio. Y la cosa es que yo les voy a contar que cuando yo quería vender estos contenidos a la televisión en cable que estaban haciendo, no, me decían, no, esto es turco, acá no va a gustar. ¿Sabe? Hoy en día lo turco es lo que más éxito tiene acá y en otro lado. No, esto no es para nosotros. No es para nuestra cultura. Claro, los que tenían que tomar decisiones, ellos hablaban desde su lugar sin entender cuál es la idiosincrasia, en qué idiosincrasia este contenido puede encajar. Y realmente tenemos mucho parecido con los argentinos, los israelíes, cuando se encuentran con la telenovela, es un boom. Que me acuerdo que yo fui con La extraña dama y no me la querían comprar. Y entonces yo dije, no, pero yo no la quiero vender. Yo les traje 10 cassettes de regalo. La extraña dama tenía 115 capítulos. Les traje 10 cassettes de regalo. El regalo está bien, la vamos a poner, la vamos a ver en un horario así. Yo me había puesto una oficinita y esperando el teléfono para saber si querían más. Suena en un momento, después de unos cuantos días, me dicen, Yair, nos diste 10 de regalo, pero esto continúa. Digo, sí, había esos 10, realmente la gente llamaba y felicitaba y hacían todo tipo de ¿cómo se dice? Cuando se hace por teléfono, en esa época por teléfono se preguntaba qué es lo que la gente veía o no veía, y había y de repente la sorpresa de que esto es lo que funciona. El Entonces me rating, el llamaron, rating. claro, ¿no? Rating alto y bueno, se dieron cuenta que había un contenido que era no solamente barato, era gratis, que un tal Yair Dori trajo. Entonces vamos a ver, Yair, pero ¿cuántas son esas? No son 115 capítulos. ¿Y qué nos tiene que salir? Digo, no, Tito, si ustedes quieren los 115 me tienen que pagar los 10 que les di, ya no es un regalo. Y así vendí la primera novela de 115 capítulos. Ya después lo demás fue historia. Después de la historia dama ya me compraban 5 o 6 novelas que los títulos los elija yo. Se dieron las condiciones, es cuestión de momentos, ¿no? Hoy en día no se vende así, distinto, pero en esa época también esa gente estaba alejada de todo lo que es Argentina y a quién dirigirse y a quién comprar. Y Argentina era muy difícil también comprar, porque en esa época no había canales privados, ¿no? Eran del Estado y bueno, vos ibas y te hacían esperar 3 horas y después te decían, no, nosotros no vendemos y la tenían ahí tiradas en un patio todos los cassettes. No sabían, no les interesaba el negocio internacional. Hoy en día les interesa mucho. Entonces así empezó la historia y pasé a que me pongan la corona del rey de las telenovelas. No, de eso no estaba muy orgulloso, pero bueno, era un buen negocio. Y después, yo lo hice. Y así después pasé a tomar parte de la producción misma. En el año 97 produje una novela que se llama El Mossad, y después ya miles de horas hemos hecho, creamos una empresa doble y media que tuvo,
que estaba en la bolsa, la AIM de Londres, y bueno, creamos una infraestructura, una plataforma muy importante que vive hasta hoy en día y vive muy bien, a pesar de la corona. Es uno de digamos, de los negocios que nosotros sabemos que en las guerras pierden todos y pierden muchos y ganan muy pocos. En esta pandemia, lo que es contenido y los que venden incluso aparatos de televisión están haciendo muy buenos negocios por el hecho de que la gente está en la casa y se encuentra con la pantalla y con los contenidos de la pantalla. Pero bueno, todo comenzó ahí y bueno, y eso me dio a entender también que no era una misión que yo tenía que saber aprovecharla, porque cuando vos estás en un medio que te permite dirigirte a multitudes, tenés que usarlo. En Rebelde Way, por ejemplo, que vos decís a Mordín, yo apliqué ese deseo en poner en la historia a un chico con apellido Sfaradí, judío, que el amigo en un colegio elite le dice, lo denuncia como judío, como si fuera una enfermedad, y el chico frustrado va a la casa y el padre le dice que tiene que estar orgulloso de serlo y le explica sobre el judaísmo. Por ese lado nosotros explicamos lo que es ser judío también. Incluso Cris Morena lo sabe. Bueno, yo lo sabía porque era la ex de Yankelevich también. Pero yo dije que tengo la responsabilidad de poder usar ese medio como para poder también esclarecer, como para poder aportar, como para poder explicar a favor de las causas que yo creo en ellas. Y así fue como comencé también a producir contenido, novelas en su momento, y bueno, y ahora hacemos incluso series. Ahora estoy haciendo una serie, esto es un scoop, sobre el atentado a la embajada en el año 92 y el atentado a la AMIA en el año 94. Ustedes saben que ahora Ilana Dayan, la reportera argentina israelí, ella vino acá siendo muy chica, la hija de Dayan, que era el presidente del Keren Cayem, no Moshe Dayan. Un poco puso la historia de la AMIA acá en Israel en las noticias, y nosotros estamos haciendo una historia donde comienza la historia cuando nosotros los israelíes aniquilamos a un tal Abbas el-Musawi, era el director general del Hezbollah. Después que nosotros en esa época se decide a Musawi liquidar, no liquidar, queríamos en realidad no liquidarlo, sino queríamos capturarlo para que sea una carta de discusión con el Hezbollah para que nos devuelvan al navegador aéreo Ron Arad, que había sido capturado por el Hezbollah, que lamentablemente hasta hoy en día no se sabe cuál fue el destino de él. Y en el año 90... Perdona, te voy a hacer una pregunta que recién hablaste, porque esto fue esta entrevista de Ilana Dayan fue... Estoy aburriendo con... No, la verdad es que yo veo las caras, estamos todos súper interesados. Te quería preguntar esto de esta entrevista de Ilana Dayan a la gente del Mossad, al ex agente, ¿cómo pegó en Israel? Si en Israel pegó mucho o si vos sentís que fue más el rebote afuera de Israel, en el mundo, principalmente en Argentina, porque acá fue muy como, digamos, no sé, la gente se enteró de esta entrevista mucho vía WhatsApp entre la comunidad.
No es que hubo una gran información previa para decir, uy, va a salir una entrevista, va a ser una bomba que todos tienen que saber. Fue bastante callado y después de la entrevista se replicó en todos lados. ¿Cómo pegó en Israel eso? Ya, yo te comento, se habló en Israel al respecto, pero nosotros, yo les voy a contar la verdad. Sabemos el caso, tengo un gran amigo que fue un general y que sirvió, fue el responsable del Mossad en toda Latinoamérica. Este tal Shaya que ustedes están hablando, no trabajó en el Mossad ni un día. Shaya era un agente administrativo, se puede decir, del Shabak. Shabak es como la CIDE en Argentina, pero es el servicio de seguridad interno. El Mossad es un servicio de espionaje externo, conocido en el mundo como la CIA o como cualquier otro organismo de espionaje. Shaya, él era encargado en el Shabak de sabotear las cuentas de terroristas del Hezbollah. Él sabía bloquear cuentas, sabía descubrir las cuentas de ellos con la ayuda de los americanos, pero mandando información. Es una persona muy técnica. Pero él deja el Shabak y en su vida civil él se incorpora al grupo un momentito, estoy buscando la palabra en castellano, Keren es donde un Keren es un fondo. Fondo. Sí, exactamente. Al fondo de Elliott, el fondo de Elliott Management. El fondo de Elliott Management está, el dueño de ese fondo es un tal Paul Singer. Paul Singer. El billonario Paul Singer. Paul Singer compra la deuda, los buitres, compra la deuda de Argentina. Estos documentos que Paul Singer tiene, que fueron conseguidos por Shaya, el que lo llama la gente del Mossad, pero no era gente del Mossad. La conexión que tiene Shaya con el Mossad para aclarar las cosas es que el Mossad usa la plataforma de Paul Singer, la plataforma que dirige Shaya, para también bloquear las cuentas de Hezbollah. Él colabora, pero él no tiene nada que ver con el Mossad. Él tiene intereses del fondo que compra la deuda en poca plata relativamente y la quiere vender y la quiere cobrar en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner no acepta, como ustedes saben, y él consigue estos documentos que son las cuentas de Máximo Kirchner abiertas en Teherán, en Irán. Él tiene cuentas en el Banco de Irán, en Teherán. Y estos son los documentos que Shaya dice que él en realidad es el culpable de la muerte de Nisman, porque es lo que realmente lo lleva a Nisman a ese destino tan tremendo. Que al otro día lo iba a mostrar. Eran los documentos que él al otro día iba a sorprender
con esos documentos. Y lo demás ustedes lo conocen. Por eso ella dice afirmativamente, pero nadie lo duda. Se sabe, el Mossad tiene las pruebas al respecto de que es asesinado. Entra a Irán, pero con... Pregunten al amigo Jaime Stiuso, él le va a contar. Así que todo es no es una cuestión. Irán en realidad tiene una nota importante donde se hablan de esos documentos. Pero para que ustedes sepan, les estoy contando la verdad. El asunto que no se conoce mucho. No era un agente del Mossad, ni era un agente del Shabak. Ya había dejado el Shabak hace mucho tiempo. Es digamos, un hombre que está representando los intereses del fondo, en realidad de este hombre Paul Singer. Así que en Irán se conoce más o menos, entonces no le dieron una gran importancia y aparte Irán no tiene interés de que esto se hable demasiado al respecto porque no le sirve para nadie. Como otro país tiene sus intereses políticos y no solamente los intereses políticos van de acuerdo con los intereses de la justicia. Yo por mi lado estoy haciendo otro scoop, estoy haciendo esta serie que la voy a llamar AMIA, creo que ese va a ser el nombre, que ya estamos en la preproducción y estoy con un grupo de producción en Argentina ya trabajando, donde nosotros, si Dios quiere, el 18 de julio, si hay algún acto, no se sabe si va a haber por la corona, queremos ya empezar a filmar el acto y ahí va a tomar parte la protagonista, que es una actriz muy famosa, que es una periodista que investiga el caso. Que si nosotros mezclamos, son hechos reales, pero con ficción, para tener el atractivo, como hicimos Fauda, o como ahora empieza una serie nueva que se llama Teherán. Así que se puede contar verdades por intermedio de contenidos televisivos. Así que acuérdense, cuando escuchen de la AMIA, seguramente va a dar mucho para hablar, porque yo estoy trabajando con un muy buen amigo, que es un general, ex general de ejército, que es este hombre que trabajó muchos años en Mossad y después fue la mano derecha del presidente de Perú, Toledo. Así que tenemos un grupo de gente muy bien informada y documentada y nosotros estamos contando una verdad. El hecho de que Menem recibe los 10 millones de dólares de los iraníes está documentado en Argentina, no está aclarado eso. Pero Menem desvía por la coima que recibe los iraníes, desvía la investigación ayudado por el Horacio Stiuso o Jaime Stiuso o todos los nombres que él tenía. Era el hombre de la CIDE. Yo a ustedes no les tengo que contar quién era Jaime Stiuso. Hasta hace poco tiempo que renuncia. Y Menem recibe un dinero importante y desvía la investigación para lo de Siria, culpando a los sirios que tomaron parte del acto de la AMIA. Con respecto a la embajada se sabe, porque a este Massawi que yo les comenté lo liquidan el 16 de febrero. Los chiitas y los sunitas, los iraníes son chiitas, los iraníes son chiitas. Después de 30 días ellos ponen la bandera negra y tienen que vengarse. De acuerdo a la cultura sangrienta de ellos, la venganza viene 30 días después. Y el 16 de marzo de 1992 explota la embajada. Todo lo que pasó en la embajada, ustedes saben, de repente no hay policía, no hay nada. Cuando había advertencias, en general las advertencias fueron más en Europa, en Madrid, en Londres, en Roma, donde se pensaba que ahí iban a tomar la venganza. Y
y ahí comienza toda una historia donde, por supuesto, que los americanos, la CIA, el Mossad, intervienen y descubren la verdad. La verdad se sabe. Por cuestiones políticas, muchas veces no se dice a cuatro vientos por ahora. Pero nosotros no estamos conectados con ningún interés político, así que, si Dios quiere, el año que viene vamos a tener esta serie en la televisión. Estas series van a salir en Netflix. En Perdóname, para Netflix, que... o nosotros la vamos a ofrecer a Netflix o a Amazon o a Disney. Hoy en día todo se vende por intermedio de estas grandes compañías. No es como en otra época, hace poco tiempo, que vendríamos país en las distintas ferias, en MIC, en Cannes o en Estados Unidos, en Las Vegas o en Los Ángeles, donde están los festivales que se venden los contenidos. Hoy en día, si querés vender un contenido y difundirlo por todo el mundo, tenés que vender a estas compañías que son Bueno, monstruos. vos sabés, Yair, que alguien preguntó, mientras estaba charlando, preguntaba justamente con esto de Amazon, Netflix, etcétera, etcétera. Alguien preguntó cómo vos, una persona del mundo que aprendiste el mundo de la televisión y de la producción, etcétera, etcétera, ¿cómo vos ves que en 10, 20 años va a ser la televisión? La televisión ya es lo que nosotros hace varios años, yo lo venía diciendo y está comprobado, lo tengo filmado, lo dije en Uruguay, lo dije en Argentina en la televisión y todo. Lo que era la televisión abierta, lo que nosotros llamamos, que era el sol, digamos, dentro del cosmos, no sé cómo es, el universo, hoy en día se está desplazando un costado, pasa a ser un satélite, y lo que hoy en día existe, que va a seguir existiendo en su desarrollo, son los medios, las redes sociales. Digitales. Estamos hablando de una red social. Entonces, yo te hubiera dicho hace, qué sé yo, 10 años que íbamos, el Zoom, ¿no? El Zoom, pero te hubiera hablado de Facebook, te hubiera hablado de Twitter, te hubiera hablado de todas esas redes sociales. Hoy en día, sí, los políticos en el mundo entendieron, el mundo occidental en especial, de que sin tener participación en las redes sociales no tienen ningún chance. No Trump, no Johnson, ni Netanyahu, ni nadie. Así que, en respuesta a tu pregunta, yo creo que el mundo va para esa tecnología, la tecnología de encontrarnos todos en up to now, no mañana, no dentro de unas horas. La diferencia de horario ya no van a servir, estamos totalmente, fíjate, Ilana, si hubiéramos estado hace 20 años atrás, una nota así, hasta que vos, no me enteré, sí me enteré. Hoy en día todo, en estos aparatitos chiquitos, ¿entendés? En un segundo tenés... ¡Ey, tú! Aparece todo. No, acá, porque a veces los micrófonos se abren. Ok. Yo considero que, porque yo puedo seguir hablando porque para mí ya está, no tengo problema, mi mujer está durmiendo, así que párenme y pregúntenme y yo les voy a contestar lo que Te voy a hacer interese. yo le invito a la gente que quiera hacer preguntas a escribir en el chat las preguntas. Yo te quiero llevar un poquito al principio de la historia cuando vos contaste esto traumático, realmente esto traumático, que fue haber sido prisionero un año en Egipto, y el tema para mí fue muy impactante cuando contaste esto del agua y el tema de no sé, esos segundos o no sé cuánto tiempo fue de uno decir salgo o no salgo del agua. En ese año en Egipto, ¿en algún momento pensaste me hubiera quedado en el agua para no tener que vivir esto? Mira, yo considero que esos momentos uno no los puede revivir y con objetividad determinar qué hubiera pasado con la otra posibilidad.
yo bendigo, agradezco y abrazo esa decisión que tuve. Y ya les comenté por qué. Entendiendo ahora como ya una persona que el futuro está atrás de uno, no adelante. Así que yo creo que es parte de la personalidad de uno, ¿no? Yo quería vivir porque yo tenía 20 años, yo quería vivir porque apreciaba la vida, quería la vida y no quería dejarla. El instinto de vida estaba conmigo, pero de eso aprendí muchas cosas, como les comenté, de que esa decisión no era una decisión que tomé para mi persona, sino que tomaba una decisión para un mundo a venir. Si Shlomo Levi me dijo que van a ser 180.000, aunque hubieran sido 10.000, son decisiones que son, a veces todos nosotros, sin saber, tenemos un poder divino de poder crear mundos sin saberlo. Está en nuestras decisiones. Es decir, que te sentiste, digamos, de alguna manera tocado por una varita mágica, es decir, yo tenía que ser la persona que se salvaba y continuar para adelante. Y yo creo que es una misión de vida. Mira, yo tenía a mi hermano mellizo, gemelo, Daniel, muy parecido a mí. Éramos dos personas diferentes, pero en algunas cosas éramos muy parecidos, más allá de físicamente. Fallece a los 61 años de un cáncer fulminante. Mi hermana Diana fallece a los 69 años de una enfermedad muy grave. Mi padre fallece a los 52 años. Y mi madre, gracias a Dios, que vive hasta los 120, tiene 93 años, vive acá en Israel. Pero yo entendí que cada uno de nosotros nace con una misión. Seguro. Y yo, sin poder a veces determinar, sé que estoy cumpliendo una misión. Cuando vos estás cumpliendo una misión, no le tenés miedo a nada. Vos sabés que yo, como me escuchan hablar, ¿no? Para crear en la gente con goja o lástima, o no quiero tampoco incomodar a nadie, pero, usted sabe, yo hace 2 años y medio atrás me encuentro en la lengua con la misma enfermedad de mi hermano, que es como ser carcinoma, es un cáncer en la lengua, donde mi hermano muere a poco tiempo de que se lo descubre. Y yo también le dije, mi misión no terminó acá, pero era una decisión, un deseo interno. Y hoy en día estoy limpio, más allá de que hablo con media lengua, por eso estoy hablando así, pero yo sé que estoy cumpliendo la misión. En Egipto me enfermé de una enfermedad, que es una hepatitis C, que no tenía cura. En esa época ni se conocía, no un A, no un B. Y hace 3 años atrás aparece la cura de la enfermedad y yo estoy curado de esa enfermedad. Cuando fallece mi hermana, en una época muy difícil, yo voy a Grecia y me siento mal, vuelvo a Buenos Aires y mi mujer dice, vamos al médico. Y del médico salí con la ambulancia con 97% de la vena principal, ¿cómo se dice? La aorta, la aorta. Aorta, sí, aorta. Y hoy en día estoy bárbaro, que si me pusieron 3 standing. Entonces, y un montón de cosas que me han pasado en la vida. Es decir, que muchas veces me encuentro debajo del agua. Y cuando tuve esto del corazón, dije, yo voy a vivir. Y ya no tenía 20 años. Y yo todos los días hoy en día camino 10 kilómetros todos los días. Todavía me ven me bañé después, ¿no? Pero me ven con la ropa de deporte, tengo calmado al lado y voy todos los días a caminar 10 kilómetros.
Ya soy un chico de 73 años, quiere decir que, Sos un chico. sí, un chico de 73 años. Pero quiere decir que para mí nada es obvio. Y yo no puedo entender que soy un privilegiado de por sí. Yo creo, yo no llevo, Marcelo, disculpame, no te veo, pero yo no llevo kippah. Pero yo soy Acá enfermero. vos sabés que me preguntaron justamente el tema de Dios. Acá preguntaron, eso, a eso ibas. ¿Qué pasa con eso? Con Dios. Sí. ¿Quién soy yo para poder determinar qué pasa con eso? Yo creo en que yo respeto la creencia de todo el mundo. Yo no soy ¿cómo se dice en castellano que no crees en Dios? Un ateo. Un ateo sí sabía, no, pero hay otro. Que no, No importa. Agnóstico. agnóstico. Exactamente, agnóstico. Yo no soy un agnóstico, pero yo creo en una energía superior que dirige todo. Yo creo que estamos en este mundo para cumplir una misión. Muchas veces, seguramente muchos de ustedes han leído el libro de Viktor Frankl, El hombre busca un sentido a la vida. Yo le encontré un sentido a la vida porque creo que hay una energía que me dirige y creo que esa misión algún día va a terminar, pero todavía estoy cumpliéndola. Y te hago una pregunta que acá escribieron. Escribir sobre tu vida, ¿vos sentís que te ayudó a superar todas estas situaciones? Una Y, gran terapia. Yo le una- recomiendo y a todos. preguntan también en base a eso, también preguntan si pensás hacer una película autobiográfica. ¿Dónde está Graciela y Liliana? Están por ahí, ¿no? No las veo. Bueno, yo no lo iba a decir. Graciela es la que preguntó lo de escribir. Graciela y Liliana saben, yo no me avergüenzo de decirles, yo escribiendo el libro con ellas, lloré todo. Y ellas también lloraron. Es la mejor terapia que hay escribir. Y si alguien quiere escribir sobre su vida, Graciela y Liliana tomen turno en ella, porque yo creo que no estoy haciendo ninguna propaganda, pero yo creo que es importante que todos los que consideren que lo que se escribe queda. Que si yo, en cierta medida, compré la inmortalidad. Tengo mis libros, escribí 2 libros y esos van a quedar. Y dentro de 100 años ese libro en algún lugar va a estar. Es decir, que tu libro, este libro que se llama De infiernos y paraísos, es tu Es el legado. último que escribí, porque hay otro que se llama Yair Dori, el de paracaidista de la prisión egipcia. Pero eso lo escribí, me lo dedicó Golda incluso, en el año 73, antes de la guerra de Yom Kippur. Vos Pero sentís que ese es tu legado. sí, exactamente. Yo no sé si es mi legado. Es es un legado de vida, es un certificado de vida, es una, un documento que en cierta medida me inmortaliza y que yo creo que puede, y yo creo que aporta a mucha gente. He recibido muchas devoluciones, mucha gente que cambió la manera de ver las cosas después de leer el libro. Y eso es para mí una gran satisfacción, pero es una gran responsabilidad. Lo importante es que lo que me enseñó mi vida en mis pasares es controlar el ego. Y es lo más difícil en un ser humano, Marcelo y compañeros. Controlar el ego es difícil. Yo en este momento no sé cómo lo estoy contando, porque estoy hablando de mí mucho y claro, pero con la atención de ustedes. Pero en realidad lo que yo aprendí es controlar el ego. En algún Saber, momento saber que, no, que los derechos de los otros son tan importantes como los míos y no solo yo porque soy yo.
Y lo que tengo en el banco no es lo que yo valgo. Hay mucha gente que lo que vale es lo que tiene en el banco. Y así va, con esa prepotencia de yo soy millonario, yo tengo mucha plata y a mí me van a respetar. Si a mí me van a respetar porque tengo plata en el banco, eso es lo que valgo, lo que tengo en el banco. El día que no lo tenga no valgo nada. Ahora, Entonces, te quiero hacer una pregunta, Yair. Esto de controlar el ego, ¿en algún momento te mareó el ego? Porque, digamos, una persona que muy famosa, que reconocida, que tranquilamente pudo hacer que el ego lo maree. no sé, yo no soy suficientemente objetivo como para poder responder, pero yo te puedo decir que tengo conciencia de tener que controlarlo. Seguramente algunas veces sí, algunas veces los celos, soy de carne y hueso, no, ¿Seguro? no soy humano. La satisfacción de la fama y de que la gente me respete o que la gente me admire es un placer, pero es una responsabilidad. Y no te confundas. No lo que piensan nosotros es lo que... El importante es qué es lo que vos sabés sobre vos mismo. Y yo muchas veces me miro al espejo y me digo, no te confundas. Y es importante que lo hagamos todos, porque muchas veces creemos que yo pienso y creo. Yo creo que lo que soy innatamente es lo que soy. Así llegué al mundo con una misión. Lo que aprendí es por mi alrededor, por mi familia, por mi entorno. Si hubiera nacido en la selva sería diferente. Si hubiera nacido en África o en Irán hubiera sido diferente. Es decir que no me confundo. Yo no soy porque soy yo. Yo soy porque me hicieron ser como soy. Porque Y me tengo una, permitieron ser como soy. muchas veces, Yair, hablaste de que uno tiene una misión, y esto personalmente yo estoy convencido que uno tiene una misión, y creo que uno trabaja en su vida para poder encontrar la misión. Hoy, siendo un joven de 73 años, mirando para atrás, vos decís, si yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? No Sí. entendí. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál vos sentís que es tu misión en la vida? Mira, para ser franco, si lo supiera, no sé si la podría llevar a cabo. Yo creo que tengo una misión, pero esa es la energía superior que me lleva por el camino de mi misión. Y no es que yo digo, mi misión es, yo tengo una misión, como yo tampoco no voy a discutir sobre existe o no existe Dios, y si no te voy a que filosofía. Para vos existe y existe, porque está en vos. Para mí, de otra manera, yo creo que estoy cumpliendo una misión. Eso es lo que yo creo. Seguro. Eso es lo que yo vivo, eso es lo que yo siento. Pero creer es dudar. Siempre tengo dudas. Entonces no vivo con esa actitud de yo tengo una misión y yo sé cuál es mi misión. Yo ¿La no vas, sé. la vas redescubriendo quizás o vas recreándote, como vos dijiste, en ese sub y baja de la vida? Yo sé lo que he cumplido hasta ahora. No sé lo que voy a cumplir. Yo sé que he traído a este mundo una familia hermosa, con todos los problemas que podemos tener, porque lo ideal no existe para nadie, Seguro. pero es la energía que me da la fuerza de continuar y las ganas de continuar. Y eso fue una misión. Crear una familia es una misión. Hablar con gente joven. Yo, por ejemplo, el 24 tengo una charla con 200 chicos. Gente joven, chicos, 20, 25, 30 años. Es una misión, es parte de mi misión. Porque si yo puedo influir en alguien para bien, estoy cumpliendo una misión. Como nosotros decimos como dice en la Sagrada Biblia, ¿no? Que salvar un alma es salvar un mundo.
Y yo, en cierta medida, puede ser que con mi libro, con mis charlas, con mi visión basada en mi experiencia de vida, salvé a alguien a lo mejor. Seguro que sí. A lo mejor sí, yo no quiero tener digamos, esa actitud de yo salvé. No, 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 pero seguro el mensaje que vos das, el mensaje que vos brindás, es un mensaje súper inspirador en todos los que te escuchamos. Porque de repente estamos, y esto también alguien preguntó, en un mundo, porque esta pandemia nunca nadie lo hubiera imaginado, que todo el mundo está en cuarentena, que todo el mundo está encerrado, que no se puede salir, que las fronteras están cerradas. Entonces, una pregunta es, ¿cómo vos encaraste esta situación? Una persona que en su vida siempre fue, como pusiste, hay que salir del agua. Y para muchos esta pandemia es estar abajo del agua, porque se sienten ahogados. ¿Y cómo vos, cuál es el mensaje que vos darías siendo un tipo realmente, Yair, cola acabó, me saco la kipá? Súper optimista en todo, en tu forma. Yo creo que nosotros tenemos que ver las cosas en porciones, siempre lo decimos. O sea que el otro día leí algo muy interesante. Seguramente algunos de ustedes lo han recibido también. El que nació en el 1900, a los 14 años, vivió la Primera Guerra Mundial, que murieron 22 millones de personas. Después viene la Guerra Civil Española, después viene Hitler, después viene a los distintas edades, el que nació en 1900, vive la Segunda Guerra Mundial, que murieron creo que 80 y pico millones de personas, entre ellos 6 millones de nuestro pueblo. Entonces, un momentito, proporciones. Hay una pandemia, hubo pandemia en España, hubo la pandemia española que en los años 20 y pico, La creo. peste, sí, la peste, sí, Pero correcto. 5 millones de personas. Y bueno, hay una pandemia, que es una pandemia difícil, y claro, lo que pasa es que en las redes sociales estamos todos enterados. Si hubiéramos vivido esta pandemia hace 30 años atrás, no se viviría con esta digamos, fuerza que se está viviendo. Así que hay que tomar las cosas en proporciones. Peligroso. Pero ¿cuántos de tus amigos alrededor han caído en la pandemia y han muerto? Una pandemia, gente mayor está en peligro, gente que tiene antecedentes. Hay que ver las cosas con proporciones. Es serio, no hay que desentenderse, pero toda esta alarma es propia y está cumpliendo, te voy a decir algo en secreto, está cumpliendo con necesidades políticas de algunos lugares, incluidos en Argentina, están todos encerrados, queridos. Ahí la cosa está, la Argentina no está viviendo una buena época y no tiene una dirigencia sin entrar dentro de la política argentina ni tomar parte de que... No, pero se entiende, se entiende. Es muy cómodo a los políticos que la gente esté en la casa encerrada y que no salga a gritar a la calle y que viva el miedo de la pandemia mejor que el miedo de la existencia. De la economía. Y esto también, incluso en Israel no estamos exentos de esto, que no nos escuchen. A Netanyahu la pandemia le vino bárbaro, si no estaría ahora en juicio. Un momentito, sin culpar, sin decir, sin entrar en la política, bien, mal. Pero muchas veces sirve intereses que son extraños a los intereses de la masa, de la población. La pandemia le vino muy bien a muchos países, en lo que respecta a la política de los países. Entonces, vivimos una pandemia, el mundo vive todo el tiempo atrocidades. Lo que pasa es que algunas nos enteramos, otras no nos enteramos. Pero en Siria, ¿sabés la cantidad de gente que ha muerto? ¿Que han asesinado chicos? Seguro.
cientos de miles en poco tiempo. Eso, holocausto. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que no, hay que cuidarse, hay que tomar precauciones, pero no hay que desesperarse. Hay mucha gente que por la pandemia se salvó la vida, menos accidentes, menos, qué sé yo, no sé lo que pasa en Argentina, menos crímenes, y a veces más crímenes por el hecho de que muchas mujeres que la mataron porque no se podían, cuando se encuentran en la casa sin poder salir, trae muchos problemas. Hay todo tipo de fenómenos productos de la situación. Pero eso pasó en todos los órdenes de la vida. Entonces tenemos que actuar con criterio y entender las cosas. Yo creo que hay que tomar seguridad, hay que tomar precauciones, pero esto salió de proporciones. A mi criterio, esto salió de proporciones. Te voy a hacer otra pregunta. Ya que si me dejas que tu mujer está durmiendo, porque es tarde, Nisal, son las 12:30. Cuando contaste la historia, tu historia, se me vino a la cabeza Gilad Shalit. ¿Pudiste conocerlo? ¿Qué sentiste vos? Pues la verdad es que te juro, cuando vos dijiste, tuve un año prisionero, y yo me acuerdo que tuve la posibilidad de conocerlo a Argentina, que lo trajo una misión, y yo me acuerdo que cuando lo vi a Gilad Shalit, se me partía el corazón porque uno pensaba en todo lo que pasó, tantos años prisionero. ¿Qué te pasó a vos cuando conociste esta historia, y más estando en Israel? Gilad Shalit es una historia muy comentada y muy popular, pero tuvimos otras historias mucho más dramáticas que tuvieron un final mucho más cruel, mucho más dramático. Gilad Shalit es un chico que lamentablemente cayó prisionero, pero no por una actitud heroica de él. Él levantó la mano cuando podía seguir peleando y a él lo llevaron cuando habían matado ya a los compañeros. Y él estuvo ahí como y bueno, gracias a Dios lo liberaron, pero no quiero entrar demasiado en eso porque es otra historia. Es una... Gilad Shalit fue lamentable. Yo también, cuando incluso en Argentina misma, me invitaron para que firme una petición de liberarlo y qué sé yo. Estábamos ahí con quien era el director de la Sochnut en Latinoamérica, Ronnie Steinitz. Y yo conocía a los padres que estaban separados ya, entonces que estaban juntos en la carpa que habían creado también para la liberación de Gilad. Yo creo que se ha hecho todo, y en eso estoy de acuerdo, para liberar a ese chico. Lo logramos, el precio fue muy, muy caro, porque se ha liberado mucha gente con sangre en sus manos, pero en realidad habla de Israel, es Israel. Cuando me liberaron a mí también, yo les comenté, intervino el Papa, pero por influencia, por pedido nuestro. Incluso Moshe Dayan en su momento me comentó todo lo que trataron de hacer para liberar a los prisioneros. Mis compañeros quedaron hasta Yom Kippur, 3 años y medio, 4 años en prisión, en su mayoría aviadores. Quiere decir, Israel, yo creo que va a la cabeza de los países del mundo occidental, que para liberar a su gente está dispuesta a pagar precios impagables. Y hemos pagado precios impagables, que nos ha costado después también vidas, y ahí en eso hay polémica, ¿no? Porque la gente que se ha liberado volvió después a las andanzas del terrorismo. Entonces tiene varios aspectos esta situación, pero este chico volvió a casa, Gilad Shalit, volvió a los padres, volvió a la vida, se casó, formó una familia, y eso es lo que nos tiene en este momento que
contentar y eso es lo que tenemos que agradecer. No, seguro. Yo te lo preguntaba por lo que vos dijiste del valor de la vida y que en esto Israel es pionero de que una vida es salvar al mundo y por rescatar una persona, bueno, se entregaron un montón de gente, como vos dijiste, que después volvió a las andanzas, pero bueno, era para el israelí salvar la vida de su soldado. Son decisiones políticas que se han tomado en su momento y que hay que respetarlas porque alguien tiene que tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones también se equivoca. Yo no juzgo al que se equivoca, yo juzgo al que no hace nada, el que no toma decisiones, para bien o para mal. A ese lo juzgo. Pero al que hace y se equivoca, para mí tiene lugar a perdón o tiene lugar a entendimiento. Y bueno, como yo les dije antes, yo en mi vida me he equivocado, pero traté de equivocarme una sola vez. Gilad Shalit es un ejemplo para saber que nosotros, y se habla acá, no vamos a volver a equivocarnos, porque las consecuencias hoy en día son obvias, son, y en base a esas consecuencias, el día de mañana, cuando haya que liberar a otro Gilad Shalit, que ojalá no exista, no haya, pero nosotros vivimos una situación de conflicto y esas son cosas que pasan. Así que no tengo al respecto ninguna idea, digamos, ideológica, si sí o si no, y si lo liberaron. La prisión o el secuestro es un fenómeno que toma parte en la situación, en la realidad de la guerra. Yo digo, no tuve la desgracia de caer prisionero, tuve la suerte de quedar vivo. 15 de mis compañeros quedaron jóvenes, en retratos y en el dolor de los padres, que en su mayoría ya no están. Porque sí, yo todos los años, el 30 de mayo, voy a visitar a mis compañeros jóvenes que quedaron jóvenes. Porque eso, en cierta medida, es parte de mi entendimiento ético y moral. Entonces, pero en la guerra no hay que juzgar no hay que juzgar a los que se equivocan. Hay que juzgar a los traidores, hay que juzgar a los que actúan con intereses extraños al interés general. A eso sí. Cuando dicen, no, me conviene liberarlo porque eso me va a dar a eso lo juzgaría. Pero a los que se equivocan, no. Y puede ser que haya sido un equivoco. Gracias a Dios, Gilad está en casa y eso es otra cosa. Yo no estoy hablando de Gilad Shalit, estoy hablando de decisiones que se toman y a veces con perspectiva de tiempo te das cuenta que fueron equivocadas. Así que... La verdad Yair, y te resumo, un montón de gente está escribiendo en el chat, la inspiración que vos brindás en tu mensaje, que tu mensaje tiene que ver con tu vida, no tiene que ver con ni más ni menos que tu experiencia con tu vida, con esta autobiografía, con este libro, y la verdad que es un placer, y yo creo que hablo en nombre de todos, un placer poder escuchar y poder aprender justamente esa forma, ese positivismo de afrontar y de entender que la vida tiene esos momentos, que como bien dijiste, son momentos en que uno parece, es qué parte del vaso uno ve, si el medio vaso vacío, yo no caí prisionero, sino yo me salvé, yo quedé con vida y uno tiene que aprovechar la vida y uno tiene que disfrutar y uno tiene que cumplir esas misiones que uno no conoce,
pero que las va cumpliendo a medida que va transcurriendo la vida, como padre, como abuelo, etcétera, etcétera, y haciendo cosas. Creo que es lo más magnífico que vos nos pudiste enseñar en esta más de hora y media. Yo le quiero pasar y a ir la palabra a Luis Missenmacher, que fue quien te contactó y quien me pasó tu teléfono. Así que Luis, te pido que te desmutees. Ahí estás. Ahí está. Bueno, Yair, para mí Víctor. Ah, Víctor, ¿está bien? Para mí Víctor. ok. Porque en la época que nos conocemos, Víctor y Daniel eran los gemelos, los mellizos, que encarábamos en la esquina del derby frente a Hebraica, los viernes a la noche, a ver a dónde íbamos los sábados a bailar, a ver qué hacíamos. Y teníamos una gran ventaja. Vos y tu hermano, dos tipos muy pintones, que si alguno no podía ir a un lado, no, usábamos a otro para ver cómo arreglábamos para salir con las chicas al otro día. En ese mismo lugar, en ese mismo sitio, conocí a Norma. Y hace tantos años, ahora van a ser 50, que estamos casados, en la puerta de Hebraica. Entonces me une un montón de cosas, de tu historia de vida, de tus experiencias. Te sigue toda la gente, y es muy lindo conocerte cada vez un poco más, porque este espíritu de hacer las cosas, de no dejar caer los brazos, esa es la mejor visión que tengo, porque aunque te falte ese brazo, seguiste igual en la misma senda. Y ese camino nos da a cada uno de poder explicarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros allegados, a nuestros amigos, de ese abrazo del alma que damos todos los días, y más ahora en cuarentena. Así que te agradezco haber pasado con vos en el Vieites, acá veo, no en el Vieites, en el Mitre, y acá veo amigos que justamente están en el chat, en el Zoom, y bueno, y tantas cosas que tenemos en el recuerdo. Pero te agradezco de corazón, porque vos lo dijiste bien, la importancia de una persona no está en los valores económicos, están los valores internos. Y quien te conoce hoy está acá para escucharte, para aprender, para que nos des esa pequeña dosis de todos los días que necesitamos todos. Muchísimas gracias. Y que tengas siempre el éxito en tu vida como lo tuviste siempre y como nos deseas a todos. Gracias. Gracias, Luis. Vos sabés que hay una frase en hebreo que seguramente en castellano debe haber también, que dice el nombrim shim José Adam Befanab. Quiere decir, no se alaba a la persona en su presencia, pero no estoy presente, estoy por intermedio de esto, así que recibo tus alabanzas con emoción y en proporción, quiere decir en la medida que considero que debo entenderla, porque puede ser que en mi persona crea una situación emocional especial, y en base a eso escucho esas palabras tan alabadoras. Pero y en este momento me digo, no te confundas, lo está diciendo desde su punto de vista, no te vayas de acá creyendo que solo lo que Luis dice. Sí, pero te agradezco que me hayas recordado esas épocas del derbi, la época de Mitre que me echaron, en la época del Moreno que yo me iba a pelear con todos los tacuanas y con todos los... Igual que nosotros, como muchos que están acá, que íbamos acá en Corrientes y nos juntábamos, y a José María Molino y Rivadavia, cómo nos iban a pechar a nosotros. Éramos esos jóvenes que, por eso vos, digamos, tomaste esa decisión. Acá tengo amigos que han ido también a la Guerra de los 6 días, y muchos escribieron. Todos, de alguna manera u otra, somos de una generación también de involucrarnos y de estar presentes, y vos me dijiste algo que en la presencia no se alaba. Te lo voy a mandar por WhatsApp y te lo voy a mandar por mail para que te quede grabado, más allá de decirlo así públicamente. Igual estamos frente a frente y nadie nos escucha. Mira, yo en realidad estas charlas que siempre las acepto, y eso sí es por entendimiento, casi ideología,
de que en el momento que vos sos un árbol y eso lo decíamos en la Tnuá también, que da frutos en el desierto, no servís para nada. Si yo puedo dar frutos, lo quiero dar en un lugar donde la gente los necesita. Y yo también me alimento de mucha gente que admiro y que me aporta, y las busco todos los días, ¿dónde están? Y es una gran satisfacción personal, y ahí, claro, ahí sí que mi ego, el ego yo digo que es como el colesterol, está el bueno y está el malo. Yo, hablando del ego bueno, yo me lleno de satisfacción que la energía de ustedes me brinda, ¿no? Cuando me escuchan y cuando aceptan parte de mi filosofía de vida como cierta. Y esa es parte de mi misión también. Yo creo que Marcelo es un gran ejemplo en lo que él practica y a lo que él se dedica, por el hecho de que todo esto no lo hace porque es un gran negocio, lo hace porque sirve su entendimiento sobre la vida y afirma yo creo, ¿no? El convencimiento de que todos debemos, y más nuestra identidad lo requiere, debemos aportarnos unos a los otros. Eso nos va a hacer ser mejores y poder. Seguro, 100%, y también que cada uno tiene la capacidad de poder aprender de la historia de otro. Y la verdad que hoy fue una tarde ya, nochecita acá, madrugada en Israel, que aprendimos de vos. Yo le quiero, en nombre de la comunidad, te quiero agradecer la... ¿Cuánta gente nos está viendo? Los que yo veo. Mira, llegamos a ser como 70 personas, ahora ya algunos ya se fueron a comer o se fueron a estar con los chicos, porque hace casi 2 horas que estamos charlando. Te digo, fue récord total, pero la gente está tan animada y tan entusiasmada escuchando y es de alguna manera, tu historia es hipnótica para uno querer seguir aprendiendo. Y yo le quiero justamente dejar que la tesorera de la comunidad, la señora Diana Weinstein, te quiere agradecer justamente en nombre de la comunidad. Yo te quiero súper agradecer, Yair, por la predisposición excelente que tuviste desde el primer momento que te mandé el mensaje. Sé que te debo la lectura del libro y la devolución, que pronto lo voy a hacer. Acá me comprometo delante de todos. Me alegro muchísimo que están las 2 personas que te ayudaron y que va a haber un tercer libro que ya estás escribiendo, lo de la serie que dijiste, de la AMIA y de la embajada. Y bueno, la verdad que también dijiste algo que es fundamental, sin decirlo. La vida son proyectos y vos sos un ejemplo de proyectos, de futuro, de mirar para adelante. Así que Kol HaKavod, la verdad que personalmente es un placer haberte escuchado y un placer conocerte, aunque sea de esta manera. Va a ser un placer el día de mañana, Dios mediante, por conocerte. Y le voy a dar la palabra a Diana, que en nombre de la comunidad te quiere agradecer. Gracias. Buenas noches, Yair. Estamos sumamente felices y contentos. En nombre de la comunidad, de la comisión directiva, queríamos agradecerte esta instancia de participar y estar más cerca de todos nosotros. Quiero darle la bienvenida también a las personas que no son de la comunidad y que se han sumado a esta charla. Fue excelente, como lo están diciendo todos, un canto a la vida. Nosotros tenemos un dicho que decimos seguir dejando huellas, y creo que después de esta charla muchos decimos hay que seguir dejando huellas como vos haces a través de tus libros y de tu obra, y nos llena el alma. Quería comentarles un poquito que la comunidad, por toda esta situación que estamos viviendo, tuvo que hacer una transformación de la comunidad activa con todas sus actividades a pasar a usar medios como el Zoom o como hacemos charlas a través de Facebook, y tratar de esta forma estar más cerca, estar juntos, aún a la distancia, a través de una computadora o de un teléfono. Todo esto trajo aparejado un esfuerzo muy grande de todos nosotros, pero estamos muy felices cuando vemos que a la gente le interesan los temas
y queremos seguir convocando más charlas y ayudas y de esta forma seguir para adelante. Por eso les voy a pedir a aquellas personas que puedan y que puedan colaborar con nosotros. Verónica nos va a compartir en la pantalla para que puedan sacar una foto directamente desde la pantalla y a través de esa imagen se puede hacer una donación. Y por supuesto que es agradecerles nuevamente a Yair y a quienes lo hayan convocado, y fue un placer total. Gracias. Muchísimas gracias, Yair. Antes me preguntaron si se podía abrir los micrófonos para aplaudir de este aplauso virtual de todos nosotros, realmente para vos. Un lujo, un placer, Yair, haber compartido estas casi 2 horas de tu historia de vida. Mil gracias. Mil gracias. Hola, Cabo. Hasta pronto, Yair. Hasta pronto, besos a todos. Laila, todo. Te queremos Laila, mucho, todo. te esperamos en casa. La adrenalina no me va a dejar dormir hoy. Qué lindo, bueno, muchas gracias. A nosotros tampoco. Bájale, voy a ir. Muy emotivo verte. Estamos muy Igual a ustedes. Chao, Yair, te queremos. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches a Muchísimas todos. gracias. Un beso grande a Susi y a las chicas. Mañana, no, ahora despierto me mata. Chao, Yair. Claro. Chao, Yair. Acá Hasta estoy. pronto. Cuando esté en Argentina, los voy a visitar. Te No te esperamos olvides. en la comunidad, por supuesto. Muy bien. Te esperamos. Adiós. Chao. Gracias, Luis. No, por favor, esto es de todos, Un placer. Gracias. por favor. Y ahí vos ya viniste a Murillo varias veces y bailamos al lado. Ah, cierto, sí. Sabés que sí. Así que el camino lo conocés y si no te vamos llevando entre todos. Pero es un placer. Yo voy a estar cuando creo que en septiembre o octubre, Sí. si Dios quiere y tengo la salud que me permita, voy a estar en la filmación de AMIA, ¿no? En Argentina. Bueno, Así nos que contactamos y armamos algo para que estés en la comunidad y que estemos ahí. Genial. con mucho gusto siempre. Yo para todo eso soy un soldado. Yo lo sé. Me dan la orden y yo asisto. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a todos. Te libero para que vayas a dormir. Muchas gracias, Laila, Tob. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber participado y habernos enriquecido de esta historia de vida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós.